Me dieron una lista de reglas extrañas que debía seguir si usaba el metro de noche. Fue una experiencia aterradora. Nunca me gustó usar el metro de noche, pero ese día no tenía opción. Salí tarde del trabajo y el último tren era mi única forma de llegar a casa. La estación estaba casi vacía cuando bajé las escaleras. El sonido de mis pasos rebotaba demasiado fuerte en las paredes. No había vendedores, no había músicos, no había policías visibles. Solo luces blancas parpadeando ligeramente y el eco lejano de un tren que no veía. Mientras esperaba en el andén, noté algo extraño. No había anuncios sonoros. Ninguna voz automática indicando llegadas o salidas. El panel digital funcionaba, pero el tiempo de espera no cambiaba. Marcaba 2 minutos desde que llegué. Un hombre sentado en la banca junto a la pared me observaba fijamente. No parecía indigente ni trabajador. Solo quieto. Cuando me levanté para alejarme, él hizo lo mismo. Caminó despacio hasta quedar a mi lado. ¿Es tu primera vez aquí tan tarde?, preguntó sin mirarme directamente. Asentí con cautela. Me extendió un pequeño papel doblado. Léelo antes de que llegue el tren, después ya no sirve. Quise preguntarle a qué se refería, pero se dio la vuelta y caminó hacia el extremo del andén. Cuando pasó una columna, desapareció de mi vista. No escuché sus pasos alejarse. Miré el panel otra vez. Seguía marcando 2 minutos. Abrí el papel. Reglas para usar el metro después de las 11:47 de la madrugada. Sentí un escalofrío. Eran las 11:52. Regla 1. Si el tren llega sin hacer ruido, no subas. El verdadero siempre se escucha antes de entrar al túnel. Levanté la vista hacia la oscuridad del túnel. Silencio absoluto. Regla 2. Si el tren se detiene exactamente frente a ti, da un paso atrás. No debe alinearse contigo tan perfectamente. Un viento helado recorrió el andén. Regla 3. No mires a los pasajeros dentro del vagón antes de subir. Si todos están mirando hacia afuera, espera el siguiente tren. Tragué saliva. En ese momento escuché algo. No el tren, un anuncio por los altavoces. Pero no era la voz automática habitual. Era más baja, más cercana. Servicio nocturno iniciando. El panel cambió de 2 minutos a llegando. El túnel seguía en silencio. Demasiado silencio. El túnel permanecía oscuro. No había vibración en las vías. No había ese temblor metálico previo que siempre anuncia la llegada del tren. Sin embargo, las luces al fondo comenzaron a encenderse una por una, como si algo avanzara sin hacer el menor ruido. Recordé la regla 1. Si el tren llega sin hacer ruido, no subas. El aire cambió. Se volvió más frío, más seco. El viento que normalmente empuja antes de que el tren entre en la estación no apareció. Y entonces lo vi. El tren salió del túnel deslizándose suavemente, como si no pesara nada. No chirrió, no frenó con brusquedad. Se detuvo exactamente frente a mí. Exactamente. Ni 1 centímetro más adelante ni más atrás. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Regla 2. Si el tren se detiene exactamente frente a ti, da un paso atrás. Retrocedí. Las puertas se abrieron con un sonido suave, casi educado. Miré al interior del vagón. Regla 3 volvió a mi mente antes de que pudiera evitarlo. Si todos están mirando hacia afuera, espera el siguiente tren. No debía mirar. Lo sabía, pero lo hice. Todos los pasajeros estaban sentados, inmóviles, y todos estaban mirando directamente hacia mí. No con expresión agresiva, no con enojo, solo atentos, como si esperaran que yo subiera para completar algo. Nadie parpadeaba. Las luces del vagón eran más blancas que las del andén, demasiado blancas. Hacían que la piel de los pasajeros se viera pálida, casi gris. Sentí que la garganta se me secaba. Las puertas permanecían abiertas. Ninguno de ellos apartó la mirada. Di otro paso atrás. En ese instante, todos los pasajeros giraron la cabeza al mismo tiempo, mirando hacia el interior del vagón, como si algo detrás de ellos hubiera llamado su atención. Las puertas se cerraron lentamente. El tren se fue igual que llegó, sin ruido, sin vibración, sin dejar rastro de aire. El panel volvió a cambiar. 2 minutos. Mi respiración estaba agitada. Miré alrededor del andén. Estaba completamente solo. El papel en mi mano se sentía más pesado. Había más reglas escritas debajo. Estoy seguro de que antes no estaban. Regla 4. El primer tren nunca es para ti. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces escuché algo detrás de mí. Un paso. No en las vías,
en el andén. El paso fue claro, no fue eco, no fue el crujido de metal enfriándose, fue el sonido definido de una suela rozando el suelo del andén, justo detrás de mí. Me giré lentamente. No había nadie. El andén seguía vacío, iluminado por luces blancas que parecían más frías que antes. El túnel frente a mí estaba oscuro otra vez, como si el tren silencioso nunca hubiera pasado. Miré el extremo donde había desaparecido el hombre que me dio el papel. No había rastro de él. Regla 5 estaba escrita ahora en la hoja, con la misma tinta irregular. Regla 5. Si escuchas pasos en el andén cuando estás solo, no busques de dónde vienen. Solo confirma que tu sombra sigue donde debería estar. Sentí un nudo en el estómago. Bajé la mirada lentamente hacia el suelo. La luz proyectaba mi sombra hacia atrás, alargada por los focos del techo. Parecía normal, hasta que noté algo. Mi cuerpo estaba quieto, mi sombra no. El movimiento fue sutil, apenas perceptible, como si la cabeza de la sombra se inclinara ligeramente hacia un lado, unos segundos después de que yo lo hiciera. El pulso me retumbó en los oídos. Regla 6 apareció debajo. Regla 6. Si tu sombra no imita tus movimientos al mismo tiempo, aléjate del borde del andén inmediatamente. Di 2 pasos hacia atrás sin apartar la vista del suelo. Mi sombra se ajustó de nuevo, exactamente como debía. El sonido de otro paso resonó a mi derecha, esta vez más cerca. Sentí que alguien caminaba paralelo a mí, manteniendo la misma distancia. No lo veía, pero podía percibir el ritmo acompasado. Miré el panel digital. 2 minutos. No cambiaba. Un leve murmullo comenzó a filtrarse por los altavoces. No era un anuncio claro. Eran voces superpuestas, como conversaciones lejanas sin palabras distinguibles. Regla 7. Si los altavoces emiten voces que no puedes entender, no intentes descifrarlas. No están hablando contigo todavía. Todavía. El murmullo subió de volumen un segundo y luego se cortó de golpe. El túnel vibró levemente esta vez, muy sutil, apenas perceptible bajo mis pies. Un sonido real, metálico, distante. El tren verdadero. Las luces del túnel comenzaron a iluminarse con retraso, como siempre ocurre cuando algo pesado se aproxima. Pero antes de que apareciera, sentí algo más. Un susurro, justo al lado de mi oído. Este sí es para ti. La voz no venía de los altavoces, venía desde mi propia sombra. No me moví. El susurro todavía parecía vibrar dentro de mi oído, pero el sonido del tren aproximándose era real esta vez. Las vías temblaban bajo mis pies. El aire del túnel comenzó a empujar con esa corriente sucia y metálica que siempre precede a la llegada. No quería mirar mi sombra otra vez. Regla 8 había aparecido en el papel. Regla 8. Si tu sombra te habla, no respondas si no la pises al subir al tren. El tren salió del túnel con un estruendo normal, chirriando al frenar. Ese sonido me tranquilizó más de lo que debería. Era imperfecto, era humano. Se detuvo unos metros más adelante, no exactamente frente a mí. Eso era buena señal. Las puertas se abrieron con brusquedad. Dentro había pasajeros dispersos, algunos mirando el celular, otros medio dormidos. Nadie me estaba observando fijamente. Subí. Cuidé de no pisar directamente la zona donde mi sombra se proyectaba en el suelo del vagón. Me moví ligeramente hacia un lado, sintiéndome ridículo pero obediente. Las puertas se cerraron. El tren arrancó con normalidad. Me apoyé en uno de los tubos metálicos y respiré más tranquilo. Todo parecía común. El traqueteo, el balanceo, el murmullo bajo de la máquina avanzando por el túnel. Miré el papel. Regla 9. Una vez dentro, no cambies de vagón, aunque escuches que te llaman desde otro. Sentí un leve escalofrío. El tren avanzó durante lo que parecieron varios minutos, pero algo empezó a incomodarme. No reconocía la secuencia de estaciones. El anuncio automático no sonó. No hubo nombre de parada. Solo silencio entre estación y estación. Miré por la ventana. Las paredes del túnel pasaban demasiado rápido, más rápido de lo normal. Un hombre sentado frente a mí levantó la vista lentamente. No estaba mirando mi rostro, estaba mirando el suelo, justo donde debería estar mi sombra. Seguí su mirada con cautela. Mi sombra estaba ahí, pero no seguía el movimiento del tren. El vagón se balanceaba. Las luces vibraban levemente. Las personas se mecían con la inercia. Mi sombra permanecía completamente inmóvil. Regla 10 apareció en el papel, escrita con trazos más marcados. Regla 10. Si tu sombra deja de moverse con el tren, significa que ya no está viajando contigo. Un frío profundo me recorrió la espalda.
El hombre frente a mí sonrió apenas. No todos bajan en su estación, murmuró. Las luces del vagón parpadearon una vez, y durante ese segundo de oscuridad sentí que algo se acomodaba justo detrás de mí. No volteé. Podía sentirlo. No era una presencia como las otras. No era el murmullo lejano ni el eco del andén vacío. Era algo tangible. Algo que ocupaba espacio justo detrás de mi espalda. El tren seguía avanzando, pero el traqueteo comenzó a sonar diferente, más profundo. Como si ya no estuviera pasando por rieles normales, sino por algo más hueco, más vacío. Las luces parpadearon otra vez. Miré el reflejo en la ventana. Mi cuerpo estaba ahí. El tubo metálico a mi lado también. El hombre frente a mí seguía sentado, pero detrás de mí no había nada. Sin embargo, la sensación de que algo respiraba a centímetros de mi cuello era cada vez más clara. El papel volvió a cambiar. Regla 11. Si sientes que alguien está detrás de ti pero no aparece en los reflejos, no intentes comprobarlo girándote. Solo asegúrate de que siga sin reflejarse. Tragué saliva. Mis manos empezaron a sudar. El vidrio de la ventana vibraba con la velocidad del tren. Afuera solo había oscuridad. Ninguna luz de estación, ningún anuncio. El hombre frente a mí seguía mirando el suelo. Mi sombra continuaba inmóvil. El vagón se sacudió de forma más brusca de lo normal. Un golpe seco resonó desde la parte trasera. Algunos pasajeros levantaron la vista al mismo tiempo. Todos miraron hacia mí, no a mi rostro, a mi espalda. Regla 12 apareció lentamente. Regla 12. Si los demás pasajeros miran algo que tú no puedes ver, significa que ahora sí se refleja. Mi respiración se volvió corta. Muy despacio, sin girarme por completo, deslicé la mirada hacia la ventana otra vez. Y ahí estaba, no una figura completa, solo una silueta más alta que yo, pegada a mi espalda, sin rasgos, sin ojos, pero perfectamente definida en el reflejo. No se movía con el tren, no se balanceaba, permanecía rígida mientras todo lo demás vibraba. El hombre frente a mí susurró: «Ya casi es tu estación». Las luces del vagón se apagaron por completo durante 3 segundos. En la oscuridad, sentí algo inclinarse sobre mi hombro. Un aliento frío rozó mi oído. Cuando las luces regresaron, la silueta estaba más cerca. No había espacio entre esa silueta y yo. En el reflejo, su forma se fundía con mi espalda, como si intentara ocupar exactamente mi lugar. No tenía rostro, pero sentía que me observaba desde todos los ángulos posibles. El tren comenzó a desacelerar. Por primera vez, el altavoz emitió un anuncio claro. Próxima estación, terminal. No reconocí el nombre. Nunca había escuchado esa estación antes. El hombre frente a mí sonrió levemente. «Todos bajan aquí», dijo en voz baja. El papel volvió a cambiar por última vez. Regla 13. Si el tren anuncia una estación que no existe en el mapa, no seas el último en bajar. Las puertas se abrieron con un sonido lento y pesado. El andén estaba iluminado, pero la luz era distinta, más opaca, más gris. No había anuncios publicitarios, no había mapas, no había reloj, solo un pasillo largo al fondo. Los pasajeros comenzaron a levantarse. Se movían despacio, casi sincronizados. Yo también caminé hacia la puerta. La silueta en el reflejo seguía pegada a mí. Di el primer paso fuera del vagón y sentí algo quedarse atrás. Un tirón leve en la espalda, como si algo no hubiera logrado salir conmigo. No me giré. Regla 14 apareció mientras el papel se deshacía entre mis dedos. Regla 14. Si logras bajar y sigues proyectando sombra bajo la luz del andén, no regreses jamás al metro después de medianoche. La próxima vez no viajarás solo. Miré el suelo. Ahí estaba, mi sombra. Se movía al mismo tiempo que yo. Normal. El tren cerró sus puertas detrás de mí. A través de la ventana vi algo que me heló la sangre. Dentro del vagón, de pie donde yo había estado, había otra silueta, con mi forma exacta. El tren arrancó lentamente y desapareció en el túnel oscuro. El andén quedó en silencio absoluto. Entonces el altavoz volvió a encenderse con estática suave. Servicio nocturno finalizado. Gracias por quedarse. La palabra quedarse me hizo entender algo. No todos los que bajan realmente se van. Si te atreverías a usar el metro después de medianoche, déjamelo en los comentarios. ¿Seguirías las reglas o bajarías en la primera estación sin mirar atrás? Si te gustó esta historia, apóyame con tu like y suscríbete para más reglas extrañas que quizá nunca debiste conocer.